Buenas tardes. Antes que todo agradecemos la presencia de las autoridades que asisten. Por supuesto, la generosa disposición del Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, encabezado por su presidenta, señora Lidia Poza Matus, quienes han dispuesto de este lugar para la convocatoria. En síntesis, estamos aquí reunidos para celebrar una nueva creación, evidentemente una creación literaria, un libro, pero no cualquier libro, sino un escrito a 6 manos, es decir, por 3 autores, todos jueces, que hoy lo presentan bajo la consigna de todos para uno y uno para todos. Ellos son Constanza Acuña Soterel, quien nació en una fría noche de invierno, pero con la calidez que solo da el afecto materno el 8 de junio de 1981, en la capital de la Araucanía. Una noche sin ira ni contienda. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chile. Ella es hoy la actual juez titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Peumo y relatora interina de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Víctor Illich nació en Santiago de Chile en 1978, egresado del Instituto Nacional y de la Escuela de Derecho de la Universidad Finisterrae. Él es hoy juez titular del Juzgado de Garantía de San Vicente de Tahuatahua y, además, autor de más de una docena de obras literarias. Algunas de ellas han sido prologadas y comentadas por destacados académicos, escritores y críticos como Hugo Cepeda Coll, Tomás Harris, Andrés Morales, Alfredo Levin, Juan Mijovilovich y Marcos Bubinich. Entre sus obras se pueden citar Requiem para un hombre vivo, poemario dedicado al poeta Juan Guzmán Cruchaga, presentado por quien fuese ministro de la Corte Suprema y escritor Carlos Aránguiz Zúñiga, y por el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán Tapia. Su bibliografía incluye también La letra mata y El silencio de los jueces, prologado en su primera edición, entre otros, por Sergio Muñoz Gajardo, quien fuese presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, cuyo texto sirvió de base para el podcast homónimo disponible en Spotify y Apple Podcast, con la participación especial de Fabiola Mate Larraín. Jorge Aliro Parragué López. Nacido en Santiago de Chile el 17 de mayo de 1977. Hijo de Aliro y Adriana. El primero diácono y ex seminarista. Y uno de los padres fundadores del movimiento Scout católico en Chile. La segunda catequista. Estudió toda su enseñanza básica y media en el Instituto de Humanidades Luis Campino, egresando el año 1995. El año 2001 se tituló de cientista político en la Pontificia Universidad Católica de Chile, desempeñándose entre los años 2001 y 2005 en la Presidencia de la República, del 2006 al 2007 en la Fundación Integra y del 2008 al 2013 en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En paralelo, egresó de la carrera de Derecho de la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación UNIAC el año 2010, titulándose de abogado el año 2012. Actualmente es juez titular del Juzgado de Garantía de San Vicente de Tahuatahua. Esos son nuestros autores. Ahora, damos la bienvenida y la palabra a la presidenta del Instituto de Estudios Judiciales, señora Lidia Poza Matus.
Muchas gracias. A nombre del Instituto de Estudios Judiciales, Hernán Correa de la Cerda, les doy la más cordial bienvenida a esta casa, vuestra casa. Es un honor para mí oficiar además de anfitriona con tan insignes visitantes, ¿no? Para quienes no lo saben, el Instituto de Estudios Judiciales nació como un sueño, por allá por los años 90, de jueces y juezas que entendieron que era importante, que era imprescindible para cumplir de mejor manera el rol de la judicatura, la autocapacitación, la autoeducación. De manera que desde los años 90 a esta fecha, este lugar, este espacio ha permitido realizar múltiples cursos, charlas, magísteres, diplomados, en fin, y actualmente también online llegamos a todo Chile. De manera que es la impronta, es el objetivo, es aquello que perseguimos, el mejorar día a día lo que los jueces y juezas podemos hacer en nuestra labor. Sin embargo, este espacio también ha servido para el debate, ha sido abierto a las ideas, a la discusión, por lo tanto es un espacio que admite la pluralidad, permite el disenso, permite la crítica, porque de eso estamos hechos también, ¿no? Como seres humanos. Han pasado por acá insignes disertadores, desde quienes podríamos decir doctores de la ley, ¿no? Chilenos y extranjeros, investigadores, literatos, presidentas de la República, trabajadores, sindicalistas, estudiantes, trabajadoras sexuales, trabajadores de la tierra, activistas por los derechos humanos, activistas por la paz. Es decir, es una casa abierta, es una casa que quiere y necesita estar en constante movimiento, en constante debate, en constante apertura. Estas dos características se unen hoy en día, en este momento que estamos ahora reunidos para celebrar el lanzamiento de este libro, porque de alguna manera Jorge, Víctor y Constanza han reunido sus conocimientos, su sapiencia, sus estudios, realizando un trabajo para quienes hoy en día conforman probablemente uno de los grupos más vulnerabilizados de nuestra sociedad. Aquellas personas están privadas de libertad, mas no pueden estar privados de su dignidad. Por lo tanto, celebro yo además el ingenio con que han creado esta obra. Está puesto allí lo mejor de ustedes. Sea, por lo tanto, desde mi parte y desde el Instituto, mis más sinceras felicitaciones, mi admiración y desde luego todo nuestro apoyo para aquellas actividades que sigan emprendiendo. A todos ustedes los dejo invitados a las diferentes actividades que siempre tiene el Instituto. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, estamos acá para servirles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora Lidia, por sus palabras. A continuación, nos compartirá algunas reflexiones sobre el texto el señor Lamberto Cisternas Rocha, ex ministro y vocero de la Corte Suprema. Amigas y amigos, cumplo con mucho afecto la grata tarea de presentar el libro en Cana, Lenguaje Claro, del que son autores Constanza Acuña, Víctor Illich y Jorge Parragué, los tres distinguidos magistrados de instancia en diversos tribunales de la región del Libertador Bernardo Higgins, que asumieron el hermoso desafío de transmitirnos parte del mundo que se construye camino a la cárcel o en la cárcel, y además hacerlo con lenguaje que quiere ser claro. En el prólogo y también en el lanzamiento realizado en la Corte de Rancagua hace poco más de un mes, don Jean-Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema y autor de importantes textos jurídicos, expresó su fundada opinión de que el libro no es un texto jurídico, tampoco de literatura, ni de criminología, ni un diccionario COA español. Si es afirma, algo que podría llamarse divulgación jurídica,
dirigida principalmente al usuario primarizo del sistema de justicia criminal y su parentela, habitualmente madres, esposas, hermanas e hijas. A ellas les explica en un lenguaje coloquial y sencillo las etapas de un proceso en que los abogados que intervienen usan su propio COA. Mientras, en el proemio del libro que sigue al prólogo, don Roberto Contreras, ministro de la Corte de San Miguel y autor de varias obras literarias, nos dice que el libro proclama que el lenguaje es algo útil, que se transforma y tiene algunas veces diversos rostros, que se amalgaman y pueden ser armoniosos y prístinos, y que este libro no está escrito por 3 autores, sino por 2 voces. Y todavía aquí el imputado y el juez se reconcilian en una visión que da al texto un sentido ausente en la retórica repetida y casi vacía de contenido humano, haciéndolo hoy comprensible para el profano, y que el libro va en sentido inverso al oficial, buceando en un universo ilimitado de significados jurídicos a la caza de aquellas elementales imágenes que perdimos sin darnos cuenta los jueces. Ambas apreciaciones son válidas, si se me permite este calificativo, como lo será la mía y la de cada uno de los presentes una vez que hayan leído el libro, a lo cual los insto con insistencia. Para mí, como ya lo adelanté, este libro, aparte de ser una obra de arte, nos habla fundamentalmente de 2 desafíos importantes asumidos por sus autores. Responder, y en algún momento se descubrieron compañeros de inquietud, a la necesidad surgida de la dinámica vivida en su quehacer de jueces, que los impulsaba a tender un puente entre el sistema de justicia y quienes llegaban obligadamente a su encuentro, estando ellos en la extraña condición de juzgadores del actuar humano, tan versátil y tantas veces inexplicable en su causalidad, y además con la idea de hacerlo con lenguaje claro, lo que agrega extrema complejidad al emprendimiento. Lo que digo se entiende mejor probablemente si se recuerda que mi manera de ver el mundo sigue marcada todavía por mi condición de ex juez, con predominio del pensamiento lógico expresado de manera estructurada, ojalá de forma sintética y clara. Desde esa perspectiva entonces expreso mi admiración y rindo tributo a estos magistrados y en general a los magistrados que logran salir de ese modelo muy útil en el ejercicio de la jurisdicción para comunicarse mediante la expresión literaria y artística, lo que se logra con éxito en la obra que presento. Encana crea un ambiente especial en que se siente el claro oscuro que acompaña el tránsito entre la libertad, la incertidumbre y la privación de libertad, al compás de la danza que brinda el ballet del lenguaje, más oscuro que claro, que usa la variopinta fauna que circunda el camino por el que se transita. Primerizos, delincuentes, delincuentes formados, amigotes, actuarios, jueces, abogados, todos supuestamente respaldados por el código o por la ley. La simpática denominación y estructura de sus capítulos contribuye a ello. Algunos ejemplos de esos títulos ilustran lo que afirmo. Principios y conceptos irrelevantes para los simios y otros animales. A la otra orilla, cómo cruzar el río y no mojarse, conceptos útiles para salvarse. Entendiendo la travesía y sus riesgos. Medidas cautelares, el inicio del drama. Pena sustitutiva, una pena que no es por despecho. Delitos, la madre del cordero. Derecho a pataleo, los 10 mandamientos en Cana. Tomemos ahora también como ejemplo el capítulo Derecho a pataleo, que recomienda una película, El proceso de Orson Welles, y un libro, El proceso de Kafka, y contiene 4 conceptos: amparo, apelación, nulidad y recurso de queja. El amparo está explicado así: nunca tuvimos una polola con ese nombre. Nos hubiese gustado, nos habríamos sentido protegidos y liberados. Y el recurso de queja
como el eslabón perdido entre el simio y el Homo sapiens. Juzgue el honorable público si se comprende el mensaje. Pero no todo está perdido. Si avanzamos algunas páginas nos encontramos en el capítulo de la ejecución de las penas con la siguiente descripción del recurso de amparo contra la Comisión de Libertad Condicional que nos puede servir de consuelo. Comillas. Cuando en tu propia opinión cumples con todos los requisitos para optar a la condi y aún así te la negaron, el defensor penal penitenciario se pone la capa del capital calzoncillos y puede interponer un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones y en contra de aquella comisión, principalmente fundado en que tu privación de libertad es ilegal y arbitraria, porque sí tenían que concederte la condi por cumplir los requisitos. Acá una sala compuesta por 3 ministros decidirá tu suerte. Si los dioses o el Dios desconocido te acompañan, te darán tu ansiada libertad. Y si no te acompañan, pues mala suerte, aunque dicen que la suerte no existe. Aún te queda el último derecho a pataleo ante la Corte Suprema. Y si allí te va mal, a esperar otros 6 meses, solamente 6 meses, haciendo conducta. Y si hay que volver a ensayar la partitura, hasta el último compás. Así se nos presenta el texto con un estilo que se abre camino entre el humor y la ironía, aunque sin llegar al sarcasmo, como ocurre cuando uno quiere saber qué es el procedimiento simplificado. Comillas. Como dicen, ¿para qué ser lo fácil si difícil también resulta? Porque no es fácil ser simple, la simpleza tiene su complejidad. Pero este procedimiento está hecho a prueba. ¿Se admite o no se admite responsabilidad? ¿Qué más? Si no se admite, juicio. Si se admite, condena al toque, pero con un dulce a cambio para el regalón, una pena o sanción más baja. Admitir responsabilidad es aceptar los hechos por lo que se te están persiguiendo. Se acepta todo o nada. Aquí no es a gusto del consumidor. Así, cuidado con andar vendiendo la pesca. Más allá de estos breves ejemplos, debe destacarse que el libro trae una buena cantidad de definiciones o explicaciones sobre distintos aspectos o temas importantes en lo procesal penal, desarrollados en un estilo similar al de esos ejemplos, más una nómina de antioficios, traficante, estafador, sicario, y de conceptos para los entendidos en física acuática, más una bibliografía licenciosa y un moderado elogio de los autores. Termino señalando que, en mi opinión, la primera característica enunciada como propia del esfuerzo de los autores, esto es, tender un puente con el público o con cierto público, entregando conceptos y reflexiones sobre la temática ya referida, se cumple muy bien con Encana y su peculiar estilo. A lo que agrego que el texto nos llega en una cuidadosa presentación que hace grata su lectura. Y que la segunda característica, usar un lenguaje claro, algo muy preciado en estos días, está también lograda, pues ese público verá explicado un mundo extraño, con expresiones, modismos y chilenismos que le facilitan su comprensión. Y si no es así en forma inmediata, le despertarán las dudas que lo empujarán a indagar con los actores más avesados, delincuentes, policías, actuarios, amigotes, etc., el significado de cada término o expresión, o algo que también es probable, la forma más eficiente de aprovechar mecanismos o beneficios o de excusarse, que aquí se entiende burlarse, de la ley. Felicitaciones Constanza, Víctor y Jorge. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Agradecemos su intervención en este acto. En este momento es importante destacar que el lenguaje musical, entienden los autores de este libro, no puede estar ausente de un acto como el que nos convoca, ya que lo que no se puede decir se podrá cantar. Y cuando no se pueda cantar, el ritmo, la armonía y la melodía siempre nos acompañarán ante el silencio de nuestros labios. Porque un corazón sin música es un corazón sin vida, aunque la música toque las fibras de nuestras ausencias y tristezas. Para contribuir y materializar las aseveraciones precedentemente realizadas, dejamos con ustedes al dúo integrado por
Anaí Pino Carrasco en violín y Jorge Vilaxa Soto en guitarra, quienes nos interpretarán la pieza Café 1930 de Astor Piazzolla.
Muchas gracias por esta magnífica interpretación. Sin lugar a dudas, la recordaremos. Ahora, para concluir este acto, dejamos con ustedes no tan solo a uno de los autores del libro, sino también a una voz visible de lo invisible. El que quiera entender, que entienda. Invitamos a Constanza Acuña Soterel, jueza de garantía de Peumo y actual relatora interina de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Amigos y autoridades presentes, a todos quienes nos acompañan en este día, a nombre de los tres autores, les agradezco su presencia en este evento que tiene por objeto presentar este trabajo, nuestro intento de acercar la justicia a quienes más necesitan comprenderla, las víctimas y los imputados y, en general, todas aquellas personas susceptibles de llegar a un tribunal penal. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañaron en este proyecto: Mariela Hernández Acevedo, presidenta nacional de la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile; al directorio regional de O'Higgins de la Asociación Aludida, encabezado por doña Laura Núñez Madrid; como asimismo a doña Lidia Poza Matus, en la práctica una gestora cultural clave, comprometida con servir a las personas, quien, en representación del Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, contribuyó al patrocinio de esta edición. No podemos olvidar de mencionar a quienes nos prologaron este texto: Jean-Pierre Matus Acuña y Roberto Contreras Olivos, ministro de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago, respectivamente, de San Miguel, perdón, respectivamente. En Cana, Lenguaje Claro, es un libro que se gesta en pandemia y termina siendo redactado por 3 jueces que comparten la judicatura en materia penal en territorios jurisdiccionales contiguos y de naturaleza mayoritariamente rural, a quienes individualmente inquietaba la misma preocupación: cómo darse a entender de forma más clara hacia los imputados y las víctimas, dado que es de vital importancia para la credibilidad del sistema hacernos entender. Es necesario que quienes acuden ante el estrado comprendan lo que está sucediendo en la audiencia y sus implicancias, y por supuesto sus familiares y amigos quienes observan desde el público. En efecto, este libro nace a raíz de que los autores compartimos una misma preocupación o percepción ante una pregunta clave que nos hicimos: ¿cuál es nuestra principal preocupación como jueces en este trabajo? Y la respuesta fue unívoca e inequívoca: servir a las personas. Estamos aquí por y para ellas, no para ser servidos. Pero no confundan este propósito con debilidad alguna. Cuando tenemos que ser intransigentes, categóricos, directos y firmes, lo hacemos sin asco, sin duda alguna, sin miedo a exigir ni ponderar. Entendemos que todos merecen respeto, consideración y un trato digno como seres humanos, frágiles y vulnerables, porque todos lo somos. No se sorprendan si también reconocemos que es difícil hablar claro, a riesgo de derribar expectativas, ajustar realidades, advertir y explicar consecuencias. Nos importa compartir lo que hemos aprendido con los desclasados y socialmente despreciados, no aferrándonos a la posición de poder ni manteniéndonos en el estrado. Hemos decidido poner a disposición de la mayor cantidad de personas posible aquello que hemos observado y reflexionado desde el estrado, al servicio del más débil y del más necesitado, quien quiera que sea, ya sea víctima o imputado, ya que es débil todo aquel que enfrenta al poder del Estado y es necesitado quien ignora cómo opera el sistema de justicia. En otras palabras, servir al prójimo, a quien esté cerca del estrado, no con la ingenuidad de quien no reflexiona ni pondera el contexto y sus diferentes contornos, sino más bien con la prudencia y paciencia de quien conoce la naturaleza humana, porque ha tenido el tiempo suficiente para mirarse en el espejo, en los ojos de otros, y de no olvidar cómo nos vemos. Es cierto que así como el médico, que con el paso del tiempo se insensibiliza ante los padecimientos del cuerpo, atendida a la práctica habitual y cotidiana de su ciencia, a nosotros nos sucede algo similar. No nos escandalizamos ni con la maldad humana ni con la ignorancia. No es fácil sorprendernos en esos ámbitos. Incluso la necedad repite los mismos patrones de siempre.
El conocer nuestras propias necedades e ignorancias nos ayuda a mantener los pies en la tierra y a identificarnos como seres en construcción, como todos, y como dice uno de los autores, hasta el final de los tiempos verbales. Por eso, las preguntas que hacemos a los imputados y a las víctimas, quienes a veces nos miran sin entender nada en ese momento, son de la más alta relevancia por sus consecuencias e implicancias. Y es allí donde empatizamos con ellos, para despejar y controlar las emociones a fin de darnos a entender. Así como el médico que nos informa y explica en muy poco tiempo su diagnóstico y tratamiento, del que nunca habíamos escuchado, debiendo tomar ciertos medicamentos sin saber específicamente cómo nos sanarán, pero aún así los tomamos, porque finalmente confiamos en él. Esa confianza buscamos. ¿Fácil de conseguir? No lo es. Por ejemplo, muchos creen que el juez en Chile puede, por su propia motivación y voluntad, de oficio en palabras más técnicas, decretar una prisión preventiva. No es así. Siempre es a petición, ya sea del fiscal o del querellante. Nunca por iniciativa propia. La ley no lo permite. ¿Soy clara? No nos hablen entonces de puertas giratorias, porque esas se ven en los bancos para volver a pedir un crédito. Nosotros no somos activistas judiciales. Tampoco nos convencen esas etiquetas garantistas o de persecutores. Somos jueces que queremos ser imparciales y nos esforzamos en ello. Este libro pretende que el imputado, la víctima y sus familiares comprendan en su propio lenguaje o en un lenguaje más coloquial los alcances de todo lo que está sucediendo y el rol que representamos los diferentes actores del sistema, que sepan cuáles son sus opciones y las consecuencias de sus decisiones o de las nuestras. Todo en un orden secuencial, desde la detención hasta las formas de cumplir una pena. Quiero agradecer a Víctor Illich y Jorge Parragué por considerarme para acompañarlos en este hermoso proyecto, por su trabajo, ayuda, compañerismo, paciencia, entrega y buena disposición, pero principalmente por enseñarme tanto durante este periplo, el hacer un libro. Y que además en el proceso logramos ser una sola voz y un solo corazón para entregar un texto al servicio de la comunidad. No puedo desconocer que en principio sentí cierto temor y nerviosismo a la hora de esta tarea, sin duda porque participar como autora de un libro fue una experiencia absolutamente nueva, sobre todo considerando que su espíritu y tenor son tan distintos de aquellos que ostentan las sentencias y resoluciones que día a día redactamos los jueces. Pero siempre ha sido una gran preocupación que las víctimas y los imputados reciban un trato digno, sin perjuicio de encontrarse privados de libertad por hechos que a veces pueden ser atroces y que los hacen sujetos del escarnio y desprecio de la sociedad, deshumanizándolos públicamente en dicho proceso. No obstante aquello, siguen siendo personas con un propósito o cumpliendo un despropósito. He aquí el ejercicio de nuestra libertad en su máxima expresión. Permítanme aquí una digresión. La privación de libertad, especialmente aquella extensa, no es lo que habitualmente se piensa. Solo quienes la han experimentado o visto muy de cerca pueden llegar a dimensionarla. Sin perjuicio del encierro, que en estricto rigor corresponde al castigo por el cual están ahí, las carencias de todo tipo, la violencia interna de las cárceles, el frío, la soledad y la angustia pueden llegar a ser inconmensurables. Y superar con creces la restricción de la libertad ambulatoria. Por eso el tema que han escuchado hoy, de Astor Piazzolla, Café 1930, evoca esa melancolía, un vacío y tristeza que no queremos que olviden. No sería justo para aquellos que sufren frente a nosotros. Y no puedo dejar de mencionar una idea, nacida de conversaciones sobre lo humano y lo divino, con aquellos privados de libertad que habitan allí, justo detrás de una pared que separa mi estrado de ellos, y que tornó este proyecto en uno de la más alta relevancia para quien les habla. Ellos temen solo al pulento, como le llaman, aquel personaje divino o histórico, según cada cual lo crea, y que en su infinita misericordia gustaba de juntarse precisamente con aquellos desclasados y socialmente repudiados, a quienes amaba. Si sus enseñanzas fuesen ciertas, y si fuese cierto que todos requiriésemos redención, no es fácil concebir la redención para aquel que comete los más atroces delitos. Pero si fuese cierto que hay un juez supremo y que al final del camino compareceremos ante él, no tengo duda razonable alguna de que es mejor sufrir con el que sufre y reír con el que ríe, porque de seguro todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Y yo prefiero un juez misericordioso a un juez implacable. ¿Ustedes a qué juez prefieren? Por eso, una justicia restaurativa es una justicia viva que prolonga nuestra propia existencia, ya que ayuda a sanar las heridas. Finalmente, puedo decir que el libro que hoy les presentamos
es solo una semilla de mostaza que podría crecer en sus manos. Agradezco a la vida, con mayúscula, por haber puesto este proyecto en mi camino y a mis 2 colegas, hoy amigos, que han sido perfectos para este viaje. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras y las celebramos. Finalmente, invitamos a todos a adquirir y conocer este libro, que estará a su disposición, y compartir con los autores y demás invitados un cóctel. Es necesario destacar de sobremanera que lo recaudado servirá para financiar una edición más económica que se pretende poner a disposición en las cárceles en forma gratuita. Buenas tardes y muchas gracias por su atención.